Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de las Sagradas Escrituras para esta ocasión se encuentra en Primera de Samuel 25 al 26 y Lucas 12, 32 al 59. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados, y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tienen tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en su asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta.
de manera que se encontraron. David había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente, el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que, cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo:
soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados». Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y, acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Capítulo 26. Los habitantes de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Haquilá, frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Zif en busca de David. Acampó en el monte de Haquilá, que está frente al desierto junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces les preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? «Yo voy contigo», respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. «Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo», le dijo Abisai a David. «Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo». «No lo mates», exclamó David. «¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor?». Y añadió: «Tan cierto como el Señor vive, que él mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí». David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y los 2 se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor lo había hecho caer en un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y Abner, hijo de Ner: «Abner, ¿me oyes?». Abner replicó: «¿Quién le está gritando al rey?». David le contestó: «¿No eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban en su cabecera?». Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: «David, hijo mío, pero si eres tú quien habla». «Soy yo, mi señor y rey», respondió David. «¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido?
Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen: vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió: Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo ha puesto a usted en mis manos. Pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Lucas capítulo 12, 32 al 59. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces
lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla? ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El pastor Carlos Bolaños les ha traído la lectura de la palabra del Señor, lo cual es una bendición para mi vida. Espero que esto también sea una bendición para ti. Por lo cual aquí te espero para la próxima. Hasta pronto.